Sí, le damos gracias una vez más a Dios por estar en este lugar. Bendecimos a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales y deseamos que este mensaje que traemos hoy sirva para la edificación de nuestras vidas y para la edificación de todos aquellos que se acercan a través de las redes sociales. Vamos a pasar a orar para que sea el Señor el que bendiga este mensaje y que toda palabra que salga de mi boca realmente sea guiada por su Santo Espíritu. Padre amado, te damos una vez más gracias, Señor, por estar aquí en tu presencia, Señor. Tu palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio nuestro, Señor, y que allí tú te manifiestas. Te pedimos, oh Santo Dios, que hoy te manifiestes en este lugar y que tú, a través de mí, Señor, guíes toda palabra que salga de mi boca, que no sean mis palabras, sino tus palabras, Señor, y que sirva para edificación, Señor, y para conocimiento de tu verdad en nuestras vidas, Padre Santo. Una vez más, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. A este mensaje le quise poner por título El amor que nunca acaba. Porque el amor de Dios es un amor eterno que nunca acaba. Quisiera buscar en Deuteronomio, en el mensaje del domingo pasado, toqué este pasaje porque hemos estado hablando sobre el respeto, la honra y hoy el amor. Porque el respeto antecede a la honra antecede al amor. Por lo tanto, una persona que dice que ama, realmente primero debe tener como base ese amor la honra y como base la honra el respeto. Una persona que es irrespetuosa, que no honra, es una falsedad que ame, no ama realmente. Por eso fueron los 2 mensajes de los 2 domingos pasados, del pasado y del antepasado, como base a este mensaje, que es el amor que nunca se acaba, que es el amor de Dios. En Deuteronomio 6, de 4 al 6, vamos a leer ahí. Este versículo dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Bien, amarás al Señor tu Dios. Este es el primer y grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Pero mira qué interesante. Aquí en este mandamiento hay encerrado un misterio que, como quien dice muchas veces en lo popular, cuando alguien quiere esconder una cosa y todo el mundo lo sabe, dice que es un secreto a gritos. Bueno, aquí esto es realmente algo que Dios está exponiendo. Y dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Fíjate cómo comienza diciendo: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, la Biblia, a través de toda la Biblia, vemos la manifestación de Dios a través de 3 personas que se definen más en el Nuevo Testamento. La persona del Padre, que nos la revela Jesucristo. Jesucristo, el Hijo que el Padre envía para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, nos revela la personalidad del Padre que está en los cielos constantemente y lo exalta y dice que todo lo que Él ha venido a hablar y a hacer es lo que el Padre le dice que Él hable, y Él viene a hacer lo que el Padre le dice que Él haga. Es decir, que Él no hace nada por sí mismo, sino todo lo que veas en el Padre, esto es lo que Él hace, porque en todo momento Él intenta agradar al Padre. Aquí ya vemos ya un principio de respeto y de honra. Por lo tanto, este es el verdadero amor. Una persona que en todo momento camina de una manera delicada, con un temor reverente, con una reverencia delante de Dios, tratando de agradarle en todas las cosas. Eso es lo que Jesucristo nos modela y nos enseña a través de sus enseñanzas, sus mandamientos y a través de su testimonio aquí cuando Él estuvo en la tierra, porque Él nació en forma humana, hecho carne. Entonces el Hijo nos revela la personalidad del Padre, pero también vemos la personalidad del Hijo. Es Hijo de Dios antes de nacer como hombre. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Es eterno, igual que el Padre, junto con el Padre. Es lo que se despojó de toda su gloria y vino, nació en forma humana para cumplir
el ministerio de redención y de salvación en la tierra y erigirse como el Salvador de la raza humana. Pero Él es eterno. Él es junto con el Padre. Al mismo tiempo, el Hijo nos revela y el Padre nos revela la persona del Espíritu Santo. Ya que el mismo Jesús dice, yo me voy, pero no se pongan tristes porque en mi lugar yo les voy a enviar a otro Consolador. Fíjate que no dice, les voy a enviar al Consolador. Dice, yo les voy a enviar a otro Consolador. Es decir, otro que hace la misma obra que ellos hacen. Forma parte de ellos mismos. El Espíritu de Dios, el Espíritu del Mesías, el Espíritu Santo es el mismo Espíritu. Se habla del mismo Espíritu. Estas tres personas son uno y el mismo Dios. Ahora, no puedes pretender tener la persona del Padre si tú de alguna manera no aceptas y estás enemistado con la persona del Hijo. La Biblia enseña, el que recibe al Hijo, recibe al Padre que lo envió. El que tiene al Hijo, tiene al Padre que lo envió. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre que lo envió. Por eso, todas estas personas y todas estas religiones en el mundo son diferentes, no lo voy a mencionar porque son muchas, pero que tienen como base que ellos aman a Dios, pero que no reciben a Jesús, que tienen a Jesús como un simple maestro, como un simple profeta, como un farsante, en el peor de los casos, tienen un gran problema con Dios. Porque aunque ellos dicen creer en Dios, aunque ellos dicen amar a Dios, realmente hacen todo lo contrario, porque no reciben al Hijo. Y la Biblia enseña claramente que el que tiene al Hijo tiene al Padre que le envió, porque el Padre fue el que envió al Hijo. Y el Padre se complace en darle toda la gloria, toda la honra y todo el honor al Hijo, porque fue el que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, a derramar su sangre para redimirnos de nuestros pecados. De hecho, cuando vamos delante del Padre, aquellos que hemos aceptado a Jesús como Dios y Salvador, esa sangre nos limpia y nos cubre. Y Dios no nos mira a nosotros, no mira nuestros pecados, sino mira la sangre de aquel que derramó su sangre para que nosotros fuésemos limpios de pecado. Él lo que mira es esa sangre de sacrificio, nos mira limpios, nos mira lavados, nos mira redimidos delante de Él. Por eso somos aceptos y entramos, porque estamos revestidos de la gloria del Cordero. Hemos sido lavados por la sangre del Cordero y hemos sido revestidos de la gloria del Cordero. El Padre lo que mira es eso. Por eso vamos delante de la presencia del Padre. Si tú no estás redimido, si tú no estás lavado por la sangre del Cordero, el Padre lo que va a mirar es una persona en pecado, en inmundicia, algo que Él aborrece, algo que te aparta de Él. Nosotros hemos hablado mucho en otros mensajes aquí pasados que el pecado aparta al hombre de Dios. Dios no se aparta del hombre. El pecado que el hombre practica es lo que aparta al hombre de Dios. Dios ama al hombre. Por eso envió al Hijo para que el hombre fuera salvo de sus pecados. Dios ama al hombre. Pero el hombre es el que decide en su libre albedrío si acepta al Hijo como Salvador o no. Los que lo aceptan son salvos. Los que no lo aceptan no son salvos. Los que lo aceptan son aceptados por el Padre y tienen al Padre. Los que no lo aceptan no son aceptados por el Padre y no tienen al Padre. Por lo tanto, hay un grave problema en no aceptar a Jesucristo, en aborrecer a Jesucristo. Hay un grave problema con el Padre, con el Dios vivo y verdadero. No puedes pretender tener al Padre. No puedes pretender amar al Padre si tú no recibes al Hijo y si tú no amas al Hijo. No lo puedes pretender. Ellos dos, uno son. Y se aman el uno al otro con un amor intrínseco que es incomprensible. Se exaltan el uno al otro. El Hijo constantemente exalta al Padre, el Padre exalta al Hijo. Ahora, no puedes pretender tener al Hijo y tener al Padre
si no tienes al Espíritu Santo. Cuando Jesús dice, he aquí, yo me voy, pero rogaré al Padre para que envíe otro Consolador. Él los guiará a toda verdad. La verdad que los guía es en la enseñanza de Jesús, la palabra que está escrita. No es otra verdad. No es un cuento que inventen afuera de la Biblia. No es que cojan la Biblia y la manipulen y la acomoden a los intereses humanos. No, es a las enseñanzas de Jesús como Jesús las dio. Como Jesús dio esa enseñanza, ahí en esa verdad Él te va a guiar. Hoy en día hay mucho acomodamiento de la palabra de Dios. Hay mucha tergiversación de las enseñanzas de Cristo. Hay mucha manipulación. Producto de intereses humanos, producto de la carne del hombre. El hombre se ha envanecido. Vivimos en una generación donde la ciencia, como la Biblia lo profetiza en el último libro de Revelaciones o Apocalipsis, como se conoce, se dice que la ciencia se aumentaría mucho. Y así sucedió, la ciencia se ha aumentado mucho. Y los hombres están envanecidos detrás de un supuesto poder que tienen como base en la ciencia que tienen. Y se creen que son Dios. Hay hombres que están envanecidos, que están tomando una postura como si fueran Dios y están cambiando o intentando cambiar toda la base de la moralidad humana y creando una estructura completamente diferente a lo que Dios establece en su palabra. Si Dios dice que se camina en un camino hacia la derecha, pues ellos quieren establecer un camino hacia la izquierda, porque lo quieren hacer y quieren y hacen constantemente llamar a lo bueno malo, a lo malo bueno y crear otras estructuras. Entonces, todo esto desgraciadamente ha traído un mover afuera de la iglesia y dentro de la iglesia cristiana también, a muchas personas que están dentro de la iglesia cristiana que se han dejado seducir, que han pactado con las tinieblas, porque pactar con personas que son anticristo, que son antidios, porque aunque dicen que creen en Dios, muchos de ellos, cuando tú haces lo contrario a lo que Dios te manda y tú no respetas, tú no honras y tú no amas a Dios verdaderamente, pues tú te has puesto en un mover antidios, en un mover que es satánico, que se levanta en todo lo que tiene el nombre de Dios y estás operando desde ese punto de vista. Has pactado con las tinieblas, perteneces a ellas. Aunque digas que no, que perteneces a Dios, tus obras están testificando que perteneces a las tinieblas. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con esto. ¿Cuáles son los pasos que estás dando en tu vida? Porque aunque digas que amas a Dios, tus obras, tus hechos son los que verdaderamente te revelan y revelan delante de Dios si verdaderamente le amas o no. No es que con tu boca tú digas, es que tus acciones, lo que tienes en tu mente, en tu corazón, es lo que dice delante de Dios si realmente le amas. Es que tus obras, aunque no eres salvo por las obras, sino por la fe, pero tus obras dan testimonio delante del trono de Dios y del Cordero si tú verdaderamente le amas. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás edificando? ¿Hacia dónde te estás inclinando? Es lo que dice si realmente le amas o no le amas. Por lo tanto, el Espíritu Santo viene a guiarnos en esta verdad, la palabra de Dios. Él no te va a guiar en otra verdad. No hay otra verdad fuera de la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios es verdad. Y quiero hacer un acto aquí. Porque este ministerio se levantó para denunciar la apostasía en la iglesia. Pero si tú pretendes salir de la iglesia donde tú estás, escudándote en mensajes como estos, pero el sentir que tú tienes en tu corazón realmente no es seguir a Dios con toda tu mente, tu alma y tu corazón, sino que estás aprovechando mensajes como estos para salir de tu iglesia porque tú quieres hacer de las tuyas y tú tienes tu vida inclinada a metas, a cosas que están fuera, que se desvían de la palabra de Dios y te estás escudando detrás de mensajes como estos para salir de la iglesia. No, yo tengo que salir de la iglesia porque está en apostasía, pero tú no vas a encaminar tus pasos realmente hacia una iglesia que esté en integridad, no te vas a ponerte bajo un pastor que esté en integridad. Tú realmente lo que quieres hacer es lo que te da la gana, como se dice en mi país.
y te escuda detrás de mensajes como esto para hacerte la iglesia, pues estás mal delante de Dios. Estás peor que si estuvieses dentro de esa iglesia en apostasía, porque estás mal. Porque tú estás tomando mensajes que denuncian la apostasía para apartarte de Dios, para apartarte del camino que Dios un día trajo a tu vida, que tú dijiste que tú lo aceptabas en tu corazón. Por lo tanto, si tú identificas que la iglesia donde tú estás está en apostasía y tú te quieres apartar de la apostasía, tú tienes que buscar un lugar donde verdaderamente se llama a Dios con todo el corazón, donde se predique la palabra de Dios, donde haya un celo por la palabra de Dios y por amor a Dios con toda la mente, con todo el corazón. No para que te apartes y andes como un satélite por ahí solo, haciendo lo que te dé la gana, alimentando los deseos de tu carne. Este no es el mensaje que nosotros estamos dando. El mensaje que nosotros estamos dando es combatir la apostasía que tiene la iglesia cristiana, denunciarla y combatirla. No que cada persona se aparte y se disgregue y se divide la iglesia. Ese no es el mensaje que nosotros damos. Nosotros decimos que nosotros como hijos de Dios, como personas que hemos decidido realmente pararnos firmes ante un movimiento de apostasía que está hoy andando en la iglesia cristiana en los últimos tiempos, es denunciarlo y es combatirlo. No es realmente de que se creen divisiones, sino es combatir aquella apostasía. Y que si quieres salir, que salgas por una iglesia donde realmente se ama a Jesucristo y que el pastor que está enfrente de esa iglesia no haya pactado con las tinieblas y no haya doblado sus rodillas delante de Baal. Ese es el mensaje que te damos. Por lo tanto, lo estoy creciendo porque hay personas que escuchan lo que quieren escuchar, no lo que nosotros estamos diciendo. Y entonces tergiversan el mensaje para que no haya una confusión. El Espíritu Santo viene para guiarnos en toda verdad. La verdad de la palabra de Dios, limpia, pura y verdadera, sin tergiversarla, sin manipularla. Es muy importante. Él no va a decir nada en contra de lo que está escrito en la Biblia, porque la palabra de Dios y Dios uno son. Por lo tanto, en esa verdad es en la que Él nos va a guiar. Una de las cosas que la palabra de Dios nos revela es que el Espíritu Santo es el Espíritu de Jehová, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo y es el Espíritu del Mesías. Todos estos nombres se le dan a uno y al mismo Espíritu, pero que Él es una persona también, es una de las personas a través de las cuales se manifiesta el Dios vivo y verdadero. Si no le recibes, no puedes pretender que si tú no recibes la persona del Espíritu Santo, si tú no lo respetas, si tú no lo honras y si tú no lo amas, que tengas de tu lado la persona del Padre y la persona del Hijo. No puedes pretender eso. Caemos aquí en otro punto. Hay personas que tienen un gran problema con esto. Hay religiones en la tierra que tienen un gran problema con esto, que no honran al Espíritu Santo, que lo tienen como cualquier cosa, que ni siquiera le dan la definición de persona, lo tienen como una cosa. No sé ni qué es la definición que ellos le dan, pero no lo miran como una persona, no lo miran como Dios. Y el Espíritu Santo es una persona. Es el único que puede escudriñar el corazón de Dios. Una cosa no tiene la capacidad de escudriñar, pero una persona sí tiene la capacidad de escudriñar. Pues el Espíritu Santo es aquel que escudriña lo profundo del corazón, de las cosas de Dios, de las cosas que hay en el corazón de Dios, lo profundo, y no las revela. El único que puede hacer eso. El Espíritu Santo era el que le decía las cosas que había en el Padre a Jesús, y él es el que guiaba a Jesús. El Espíritu Santo fue el que llevó a Jesús al desierto. El Espíritu Santo tiene sentimientos. La palabra de Dios dice que no contrites al Espíritu Santo. Yo no puedo contritar una cosa, yo no puedo contritar un viento, pero sí puedo entristecer y puedo contritar a una persona. Por lo tanto, él tiene atributos de persona. Él mira lo que hay en tu corazón. ¿Entiendes? Él siente. Él se mueve. Entre otras cosas. Él tiene todos los atributos que tiene una persona. Y él escudriña. Por lo tanto, es una persona y es Dios. A estas tres personas que dice este versículo, Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios. Fíjate, Jehová tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios. Por lo tanto, ¿qué te quiere decir aquí? Que el mismo respeto, la misma honra y el mismo amor que tú le debes al Padre, también se lo debes al Hijo y también se lo debes al Espíritu Santo.
Eso te lo está diciendo este versículo. Si no lo habías visto desde ese punto de vista, pues ahora está la revelación. Ya lo ves. El mismo amor que tú dices que le debes a Dios, se lo debes al Hijo Jesucristo y se lo debes al Espíritu Santo. El mismo. Si tú fallas en ese amor a uno de los tres, has fallado en ese amor a los tres. Si tú fallas en reverencia a uno de los tres, has fallado en reverencia a los tres. Si tú fallas en honra a uno de los tres, has fallado en honra a uno de los tres, a los tres. Y si fallas en respeto a uno de los tres, has faltado en respeto a los tres. Ahora, de las tres personas, a la que menos se le puede respetar, a la que menos se le puede deshonrar, a la que menos se le puede hacer nada, es a la persona del Espíritu Santo. Cuidado ahí. Ojo. Porque el Padre cela y protege profundamente al Espíritu Santo y el Hijo también. A tal punto que Jesús dijo, de cierto les digo, que cualquier pecado va a ser perdonado. Cualquier pecado. El más horrendo que tú puedas concebir en tu vida. Cualquier pecado va a ser perdonado. Menos la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Menos la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Dios mismo, porque Jesús es Dios hecho carne aquí en la tierra, Dios mismo dijo que hay un pecado que está fuera del perdón de Dios. Uno. Y ese pecado es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Cuidado no caer en ese pecado, porque te corta de la presencia de Dios, te corta. Y no te corta Dios, te cortas tú, porque tú tomas la decisión de blasfemar en contra del Espíritu Santo. No es Dios, eres tú que tomas esa decisión. Por lo tanto, todas aquellas personas que toman la postura de irrespetar, de deshonrar, de no amar y de no reconocer la persona del Espíritu Santo, tienen un grave problema con el Padre y con el Hijo. No puedes pretender tener al Padre, tener al Hijo, si no tienes al Espíritu Santo. Esto es muy importante. El que recibe al Padre tiene al Hijo y al Espíritu. El que recibe al Hijo tiene al Padre y al Espíritu. El que recibe al Espíritu tiene al Hijo y tiene al Padre. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Quién es el que me ama? El que guarda sus palabras, que guarda sus mandamientos. Y mi Padre le amará. ¿Qué sucede cuando tú guardas la palabra de Cristo da? ¿Qué sucede cuando tú lo honras? Cuando tú recibes esa palabra, tú la aceptas. ¿Qué sucede? El Padre te ama. El Padre no te ama porque tú tengas un título, porque tengas una posición económica, porque pertenezcas a una nación determinada. Por eso el Padre no te va a amar. El Padre te ama porque tú vas a recibir al Hijo, porque tú vas a reconocerlo, porque tú vas a honrarlo, porque tú vas a seguirlo, porque tú vas a amarlo. Y entonces cuando tú guardes esa enseñanza, esos mandamientos, y tú le honres, y tú le ames, el Padre te va a amar. ¿Y qué dice por consiguiente a eso? Y el Padre y yo vendremos a Él, a esa persona, y haremos morada con Él. Qué importante esa enseñanza, porque cuando Dios está diciendo de hacer morada contigo, imagínate, Jesús en la cruz del Calvario, entregando su vida por la humanidad, derramando su sangre. Cuando Él expira, dice que el velo del templo se rasgó. La gloria de Dios que estaba en el templo hasta ese momento se fue. No está más. Lo que quedó en el templo fue simplemente una memoria de la gloria del ayer, cuando volvieron a restaurar ese velo. Ya la gloria de Dios no estaba ahí. El templo que destruyeron los romanos en el año 70 después de Cristo fue pura piedra. Ahí ya no estaba la gloria de Dios. La gloria de Dios se había apartado de ese lugar para siempre. El templo
donde Dios quiere ahora venir y morar, son los corazones de las personas que reciben al Hijo como Señor y Salvador de sus vidas, que reciben a Jesús, que reciben al Hijo. Ahí es donde quiere venir ahora a morar Dios. ¿Y cómo viene el Padre y el Hijo a morar en el corazón de una persona? Sencillo, a través del Santo Espíritu de Dios. Cuando recibes al Santo Espíritu de Dios, recibes la persona del Hijo y recibes la persona del Padre. El que tiene al Santo Espíritu tiene también al Hijo y tiene también al Padre. El Santo Espíritu de Dios revela la persona del Hijo y revela la persona del Padre a ti, a tu vida, cuando tú le recibes a Jesús como Dios y Salvador. Él viene a morar en tu vida. Así es como funciona esto. Así como la Biblia nos revela que funciona esto. Viene el Padre y te ama. El Santo Espíritu de Dios no vino para hablar de sí mismo. Vino para hablar de Jesús, de la obra de Jesús, para engrandecer a Jesús. Mira cómo funcionan. Ninguno de ellos hablan de sí mismo. Hablan del otro. Es tanta la humildad y la sencillez que hay en Dios, que en mi vida, a través del estudio de la palabra de Dios, no he conocido una persona, hablando así como ser, como persona, para poder identificar por qué es Dios, más sencilla y más humilde que Dios. Es Él en toda la creación, más sencillo y más humilde que yo puedo ver, es el mismo Dios. Por lo tanto, tenemos que aprender a ser humilde y sencillo como Él. Esta es una meta, porque el hombre constantemente tiende a envanecerse. Hay un dicho en popular que dice: ¿quieres conocer a un hombre? Darle dinero y darle poder. Ponlo en una posición y ya tú vas a ver inmediatamente o con el tiempo quién es verdaderamente esa persona. Cómo es que él se va a identificar, porque va a sacar lo que hay dentro de él. Si se manifiesta como una persona humilde y sencilla, porque eso es lo que anda buscando. Pero si de repente sale como una persona prepotente, que quiere tener todo el control en sus manos y se ve maldad en su vida, es porque eso es lo que hay en su corazón, eso es lo que él busca, lo que él persigue. Él está alimentando su carne. Nadie que alimente su carne realmente respeta y honra a Dios, aunque diga que ama a Dios, no lo está haciendo. Porque un verdadero siervo, un verdadero seguidor de Jesucristo, un verdadero discípulo de Cristo, se interesa por las cosas del Espíritu, se interesa por aprender de su maestro, se interesa por seguir a su maestro. Por lo tanto, cuando tú haces esto, tú estás buscando constantemente las enseñanzas de Jesús y las estás atesorando y las estás guardando en tu corazón. Cuando vengan los momentos de tu vida críticos, porque cuando todo está bien, todo el mundo sonríe. Cuando todo está bien, la gente aparenta realmente lo que no es. La cosa sale cuando vienen los momentos difíciles, los momentos críticos. Es cuando realmente las personas se muestran como son. Entonces, tú tienes que ver cómo una persona reacciona ante un momento crítico. Cómo reaccionan ante una dificultad, cómo reaccionan ante un problema. Porque ahí es donde realmente se muestra el testimonio del siervo que está siguiendo a Jesús. No de que sea perfecto, sino realmente qué es lo que hay en su corazón, hacia dónde se inclina su vida. Por eso es que muchas personas dentro de la iglesia cristiana han pactado con las tinieblas, porque han puesto sus ojos en las cosas del mundo, en los deseos del mundo, en las cosas de la carne, la vanagloria de la vida, han puesto sus ojos, y cuando vienen momentos críticos, a esto se le llama punto de inflexión. Un punto de inflexión es allí donde una persona toma una decisión en su vida. Por ejemplo, el día que una persona, un hombre y una mujer se enamoran y deciden casarse, allí hay un punto de inflexión, porque decidieron hacer un pacto para toda la vida. Eso es un punto de inflexión. Eso es un punto de inflexión positivo. Hay puntos de inflexión negativos. Cuando un hombre decide ser infiel a una mujer, eso es un punto de inflexión negativo. Fue a unirse con otra mujer que no es su esposa. Eso es una decisión, un punto de inflexión negativo. Como cuando decide divorciarse, un punto de inflexión.
rompió un pacto que le hizo delante de los hombres y delante de Dios, porque sencillamente no pudieron solucionar un problema de matrimonio. ¿Por qué? Porque hay dureza en el corazón. No se permiten la oportunidad del perdón y de la restauración, sino que hay dureza en el corazón. Ahí hay un punto de inflexión negativo producto de que en el corazón hay cosas que no permiten que se restaure y que se sane una relación, una pareja, un matrimonio. También puede ser en una relación de amistad, puede ser en una relación familiar. En todas estas cosas hay cosas en el corazón que dañan, que pueden dañar y que pueden perjudicar la vida de una persona o la vida de varias personas o hasta de una comunidad. Por eso el siervo de Dios se identifica mucho con qué es lo que hay en su corazón. Si realmente él está atesorando la palabra de Dios o si simplemente es un parlante de la palabra de Dios. Una persona que estudia, que aprende, que habla, pero que no incorpora y que no aplica a su vida lo que está en la palabra de Dios. Es decir, no hay un temor por la palabra de Dios. Y no hay un temor reverente. El mismo Jesús, siendo Dios hecho carne, caminó con un temor reverente delante del Padre. La reverencia a Dios comienza en el corazón. La reverencia a Dios no comienza cuando estamos en la iglesia. La reverencia a Dios no comienza cuando estamos reunidos para adorar, para exaltar, para escuchar la palabra de Dios. No, ahí no comienza la reverencia a Dios. De hecho, si no está en el corazón no existe. Porque lo que hay entonces en la iglesia es una apariencia. Llegamos bien vestidos, perfumaditos, le adoramos, levantamos las manos, decimos que amamos a Dios y cuando salimos para la calle seguimos siendo los mismos. Es más, se terminó la reunión y ya comenzamos a manifestarnos aún dentro de la misma iglesia como somos nosotros, como eres realmente, porque no lo puedes ocultar. Dice que la abundancia del corazón, dice, habla la boca. Sale, no lo puedes ocultar. Entonces una persona que ama a Dios, este es el amor que nunca se acaba. Es un amor eterno, difícil de comprender. El hombre realmente no llega a comprender la profundidad, la anchura, la altura del amor de Dios. Logramos conocerlo, rozamos la superficie de ese conocimiento, pero es mucho más profundo. Es tan profundo que dice la palabra de Dios que Él nos amó y nos creó antes de ponernos en el vientre de nuestra madre. Él nos amó y después que nos creó, dice que nos puso en el vientre de nuestra madre y allí nos formó. Ese Dios que es amor, ese es el atributo más grande de Dios. Y el poder más grande de Dios radica en su amor. Por eso Dios está muy interesado en esto, porque el lenguaje de Dios, aunque no lo creas, el lenguaje de Dios es el amor. Un amor que es eterno. De hecho, la palabra de Dios dice de que van a pasar los dones, de que van a pasar los ministerios, de que la fe va a pasar, todo va a pasar, pero el amor va a permanecer para siempre. El amor. Porque Dios es amor. Por eso Dios se interesa mucho en que los hombres, sobre todo los hombres que lo sigan a Él, aprendan y comprendan este lenguaje del amor de Dios, no del amor de Hollywood. No estoy hablando de eso. No del amor que sale en las películas, que sale en las novelas, que es un amor completamente tergiversado, basado en el amor hacia el sexo, hacia la carne y hacia los intereses de las cosas de este mundo. No de ese amor, sino del amor ágape de Dios, que es un amor eterno. Un amor con cual Dios nos ama a nosotros, con un amor desinteresado, un amor intenso, a tal punto que dice que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínate. El Hijo de Dios, un ser santo, puro, sin mancha, sin pecado, sin culpa. Porque dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, esto no es de que yo soy bueno,
Ni siquiera que nací en una familia cristiana y que me llevaron de niño a la iglesia y que crecí en la iglesia, que nunca he estado en bar, no conozco droga, no conozco nada malo. No, sí conoces cosas malas, sí has hecho cosas malas. Aunque te hayas nacido en la iglesia, aunque hayas crecido en una familia cristiana, aunque hoy estés en un ministerio en la iglesia, sí has hecho cosas malas. Por lo tanto, la palabra de Dios, que no miente, dice, por cuanto todos pecaron, todos son destituidos de la presencia de Dios. La paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecaron. Todos han sido destituidos de la presencia de Dios. Todos son cortados de Dios. La paga del pecado es muerte. La Biblia no miente y no se equivoca. Ahí están incluidos todos los hombres y todas las mujeres de la humanidad, sin excepción de nadie, por cuanto todos pecaron. Todos necesitan de Jesús. Todos necesitan de la sangre de Jesús, de ser redimidos por la sangre de Jesús, de ser lavados por la sangre del Cordero, de ser limpiados, para entonces ser aceptos delante de Dios. Todos. El amor de Dios es tan intenso, es tan profundo, que dio a su único Hijo, sin culpa, sin pecado, para el que era justo, el que no tenía culpa, no tenía pecado, fuese vituperado, fuese humillado, se puede decir en esta palabra así, fuese masacrado, porque dice la palabra de Dios que lo molieron, lo torturaron, lo molieron y le pusieron una corona de espinas. Él llevó nuestra corona para entregarnos su corona. Él se puso nuestra corona de espinas para entregarnos su corona de vida. Él se dejó colgar en un madero, en un instrumento de muerte y morir para con esa muerte, esa sangre derramada, nosotros pasáramos de muerte a vida. Esa es la obra del Mesías. Rescatarnos. Él vino a rescatarnos. No vino a matarnos. Nosotros ya estábamos muertos en nuestros delitos de pecado. Él vino a rescatarnos. Él vino a salvarnos de la muerte eterna. Entonces, que era justo y santo y bueno, muere por lo que somos injustos, por lo que no somos santos y por lo que no somos buenos. Él toma nuestro lugar. En la cruz hubo una transición. Él nos compró con su sangre. Aquellos que decimos que somos de Jesús, no somos de nosotros. Él no nos hizo libres para que nosotros hagamos lo que nosotros queremos. Él nos hizo libres del pecado. Él nos redimió. Él nos salvó de la muerte eterna. Pero nos compró. Nosotros no somos de nosotros somos de Él. Y por lo tanto, si decimos que somos de Él, tenemos que servirle a Él y tenemos que seguirle a Él. En esto se muestra el amor. Una persona que dice que ama a Dios le sirve y le sigue. Es decir, el amor desde el punto de vista de Dios, este amor que es eterno, porque Dios es eterno y Dios es amor. Su base es en todo momento una decisión. Dios decide amar porque Él es amor. Pues si tú dices que tú amas a Dios, tú tienes que decidir amar a Dios. Pero no solamente esto. En este versículo que yo te leí, y amarás al Señor tu Dios, Dios te está mandando que tú le ames. Dios demanda amor, porque Él es amor. Y el lenguaje que Él habla es el amor. Él no lo vas a poder hablar fuera de este lenguaje. Yo me recuerdo cuando estaba en el ejército, que uno de los tiempos que más perdían a veces, nosotros decíamos los radistas, los que andaban con los radios, era tratando de sincronizar la frecuencia. Cuando nosotros salíamos de la base, que teníamos que hacer operaciones fuera de la base, vayamos, nosotros estábamos en África, nosotros decíamos, se sube una loma, se baja una loma, se sube una montaña, se baja una montaña, y cuando se sube y se baja una montaña ya perdiste la comunicación. No sabía cuál era el misterio, pero se perdía. A veces nos mandaban radios, unidades de radio más potentes, pero igual, por muy potentes que fueran, eran radios que eran portables de infantería, y llegaba un límite que no podías tener unidades más potentes. Y pasaba lo mismo, te alejabas un poquito y se perdía la comunicación. Bueno, el tiempo más grande que pasaban entonces esos radistas era buscando la señal, buscando la frecuencia,
para volver a establecer comunicación. Pues te quiero decir que puedes pasar mucho tiempo en tu vida tratando de comunicarte con Dios, pero si le estás hablando de tu mente no te vas a comunicar con Él. Si le estás hablando de tu carne no te vas a comunicar con Él. Pero si tú has dejado que el amor de Dios entre en tu corazón y tú le hablas con esa frecuencia de amor de Dios desde tu corazón a Dios, entonces te vas a comunicar con Él. Esa es la frecuencia, ese es el lenguaje a través del cual Dios se comunica con el hombre y a través del cual Dios quiere que el hombre se comunique con Él. Tienes que tomar la decisión, primeramente, de dejarte amar por Dios. Dejarte amar por Dios, no es la persona que dice, Dios me va a enriquecer, me va a hacer millonario y me voy a cubrir de todo tipo de grandeza en este mundo. No, eso es un error. Y no quiere decir que Dios no te bendiga, sino dejarte amar por Dios, de recibir a Jesús. Ese es el amor de Dios que Dios envió a la humanidad, de que te salve de la muerte eterna, de que te incorpore a la vida eterna, de que te vivifique de nuevo te dé vida, porque Jesús vino a morir para que nosotros pudiéramos vivir. Ese es el mensaje de la Biblia. Te tienes que dejar perdonar por Dios, te tienes que dejar redimir por Dios, te tienes que dejar amar por Dios y que le ames tú también a Él. Que seas agradecido por las cosas que Dios ha hecho por ti, que le ames, que decidas servirle, que decidas seguirle, que decidas amarle. Yo sé que hay muchas personas que no le conocen. Yo sé que hay muchas personas que nunca han decidido recibir a Cristo en sus corazones. Esto no es de que yo heredé la religión de mis padres, de mis abuelos, mis tatarabuelos. Tú puedes haber heredado cualquier religión. De hecho, donde nosotros venimos, que es un país caribeño, por la cultura, está lleno de religiones. Las religiones afrocubanas, todas son, tú las puedes unir una gran madeja, un gran conglomerado de religiones que pactan con el mismo diablo, con las mismas tinieblas. No importa si te lo enseñó tu abuela, tu tatarabuelo, todos están en pacto con el mismo diablo. La única religión verdadera, el único camino verdadero al Padre, el único que realmente te une al Padre es Jesucristo. No puedes tomar el nombre de Dios en vano. Cuando tú dices que tú amas a Dios y tú pactas con estas religiones, todas estas religiones afrocubanas, todo ese sincretismo, tú pactas, que no solamente hay en Cuba, hay también en otros países del Caribe, pero hay otras naciones afuera que también tienen religiones satánicas, y tú pactas con todo esto, y tú dices que tú amas a Dios, tú estás tomando el nombre de Dios en vano, porque no es con Dios con quien estás pactando con el mismo diablo, con la misma tiniebla, para recibir lo que tú quieres recibir, que son los beneficios de tu carne. Dios no se acerca al hombre de esa manera. Dios se acerca al hombre a través de Jesucristo. Y es a la manera de Dios, a través de las enseñanzas de Cristo. Te lo acabo de decir, te lo acabo de enseñar. Si tú quieres recibir al Padre, si tú quieres recibir al Dios vivo y verdadero, tienes que recibir al Hijo. Y para recibir al Hijo tienes que recibir las enseñanzas del Hijo. Tienes que recibirlo como Mesías, como Señor y Salvador. Si tú no lo recibes así, no lo estás recibiendo. No importa si tienes una estatua en tu casa, si tienes una estampita, si tienes lo que tenga. Yo me he encontrado en casas incluso de gente idolátrica, lleno de no sé cuántas velas, no sé cuántas estampas, no sé cuántas ídolos, y en medio de todo eso tienen una Biblia abierta, con el Salmo 23, por ejemplo. Mira, qué bueno yo soy. La Biblia en medio de todo su sincretismo y todas esas cosas. Peor, no estás haciendo nada. Estás tomando la Biblia, la palabra de Dios, como un ídolo más. Todo eso realmente irrespeta, deshonra a Dios vivo y verdadero. Y manifiesta un espíritu de irreverencia al Dios vivo y verdadero. El hombre, en su ignorancia, o en su rebeldía, o en su ignorancia con su rebeldía, lo que tú quieras decirle, camina en caminos que respetan, que deshonran, que no aman y que no glorifican a Dios vivo y verdadero. Dios está llamando hoy a que rompas todo pacto con las tinieblas. Tú que me ves, si tienes pacto con las tinieblas, tú que me ves, si no has recibido a Cristo, Dios te está llamando hoy a que recibas al Hijo.
Si tú realmente quieres conocer a Dios vivo y verdadero, si tú realmente quieres tener al Padre, Dios te está llamando a que recibas al Hijo. Y que deje que el Padre y el Hijo vengan a morar en ti a través de su Espíritu Santo. Es de la única manera, de la manera que Dios te enseña cómo se hacen las cosas. Para aquellas personas que nunca han tomado una decisión en su vida, que están atados a todas estas cosas, nosotros quisiéramos hoy hacer una oración. Quisiera que todas las personas que puedan verme a través de línea o que están aquí, que se unieran en un sentir. El éxito de la iglesia primitiva justo era este, que era un sentir. Hoy en día vemos muchas críticas en la iglesia, vemos mucha división, vemos mucha competencia. En la iglesia cristiana no es de competencia, es de hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Un sentir para que las almas se salven. Almas que muchas veces están dentro de nuestra misma familia, que están en caminos equivocados, errados, aferrados a pactos con las tinieblas, con el mismo diablo, con el mismo Satanás. Por lo tanto, si tú escuchas este mensaje, esta oración, te pedimos que te unas a ellas y que seamos un sentir para que realmente Dios toque las almas y esos corazones y ellos puedan conocer a Dios vivo verdadero y se puedan salvar. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te bendecimos y te alabamos. Y te pedimos ahora, Padre, en el nombre de Jesús, que toda persona, Señor, que mire este mensaje, que nunca haya recibido a Jesús en nuestros corazones, que esté atado, Señor, a religiones tradicionales, que esté atado a las tinieblas, que tenga pacto, Señor, con las tinieblas, te pedimos en el santo nombre de Cristo que tú toques su mente y su corazón, Señor. Y que produzcas en esas personas hambre y sed de justicia, Señor. Que los convenzas de juicio, de justicia, de pecado, Señor. Y que ellos se arrepientan y que vengan delante de tus pies, delante de Cristo, delante del Cordero, Señor. Y que ellos acepten a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Que ellos, Señor, se arrepientan de sus pecados y que ellos, Padre Santo, sean salvos, Señor, por tu gracia y por tu misericordia. Mira que te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Cristo, Padre. Amén.